¿Qué tal, familia de Amistad Norte? Es un gusto saludarlos en esta transmisión de adoración y palabra. Les invito a disponer su corazón a Cristo y unirnos en casa en un mismo espíritu. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos reunirnos y adorarte en un mismo espíritu. Señor, te pedimos esta mañana que dispongas nuestro corazón y que estemos preparados para lo que tú tienes y para lo que nos vas a hablar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dejamos este tiempo para la adoración y para la palabra. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, familia Amistad. Nos da mucho gusto recibirlos en casa este domingo y es un gusto para nosotros el poder compartir este tiempo y que juntos como iglesia, juntos como creyentes en Cristo, juntos como los que hemos decidido seguir al Señor, estemos buscando más de su palabra y de su revelación. Así que yo quiero invitarte el día de hoy a buscar al Señor por medio de la palabra y quiero que vayamos al libro de Gálatas capítulo 5 y en Gálatas 5 podemos encontrar en el verso 16 las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y en este tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo donde el Espíritu Santo debe estar morando en nosotros. Para muchos es algo extraño escuchar del Espíritu Santo, porque tienen una idea de que solamente vino como una paloma, en forma de una paloma, y reposó sobre Jesús en el momento en el que fue bautizado, ¿sí? Otros nada más tienen el concepto del Espíritu Santo cuando cayó en los discípulos, ¿sí? En el día del Pentecostés, y cae el Espíritu Santo y wow, todos son llenos del Espíritu Santo, y muchos tienen esto como un cuadro y unas flamas encima de sus cabezas, ¿verdad? Como lenguas. Pero no es solamente esos actos proféticos que Dios ya había dicho, va más allá de lo que viene siendo algo que nosotros podamos comprender, y se recibe con fe. En algunas ocasiones nuestra fe está abierta para escuchar algo que hemos escuchado de la palabra de Dios que conocemos, o escuchar de la salvación de Jesucristo, y entonces como que eso concuerda con nuestra fe. Pero al momento de que nosotros escuchamos del Espíritu Santo, nuestros oídos deben abrirse más, nuestro entendimiento debe abrirse más y pedirle al Señor: Señor, así como recibiste a Jesucristo como tu Salvador, decirle: ayúdame a recibirte, Espíritu Santo, en mi vida, te acepto en mi vida. Porque es necesario vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Este tiempo de cuarentena que hemos vivido, que ya no sé si es cuarentena o realmente ya hasta nos dobló la cuarentena, hemos vivido tiempos donde ha sido necesario estar buscando más de Dios y tomarnos más del fruto del Espíritu Santo, tomarnos más de la revelación del Espíritu Santo, tomarnos más de Él, y entonces ir nosotros dejando nuestra carne. Recibí un comentario en unas pláticas que tuvimos en una reunión de Zoom, y alguien me platicaba: mis hijos están siendo más entendidos en el tiempo en el que estamos a través de la palabra de Dios. Mis hijos han perdido malicia, ¿sí? Y hay algo que sucede. ¿Cuál es ese por qué? ¿O por qué sucede eso? Porque están siendo llenados de la palabra, del Espíritu Santo, están siendo llenos de Dios, y entonces están tomando rumbos nuestras vidas.
pero solamente si estás tomado de la mano del Señor. Así que yo quiero invitarte hoy, en este día, a que podamos buscar esa llenura del Espíritu Santo. Dice en Gálatas capítulo 5, verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Nos está hablando que hay entre el Espíritu y la carne, ¿sí? Hay un conflicto, se oponen entre sí. Le llamamos una lucha encarnizada, ¿verdad? Una lucha donde es todos los días. Una lucha donde tú quieres hacer algo bueno, ¿sí? Dado por el Espíritu Santo para tu vida, y entonces tu carne se opone. Tu carne pecaminosa se opone a hacerlo, ¿verdad? Nos ha tocado, bueno, en experiencia personal, que de repente uno dice: quiero leer la Biblia, ¿verdad? No sé si te ha pasado a ti. Quiero leer la Biblia, quiero hoy leer 3, 4 libros, ¿sí?, de la Biblia y llenarme de la presencia del Señor. Has tenido un encuentro con el Señor y todo, y luego llegas a tu casa y hay la cena, ¿verdad? Bueno, después de cenar. Hay un ratito la tele, ¿verdad? Hay después de la tele. Ahora sí, y ya estás en tu cama, listo para leer, ¿verdad? Y entonces ya son las 11:30, las 12 de la noche y, híjoles, empiezas a leer un poquito, y luego después, bueno, mañana. Y entonces tu carne está venciendo a lo que tú quieres hacer. Dice la palabra aquí, dice: para que no hagáis lo que quisierais. Y entonces tu carne empieza a ganar terreno y no empiezas a hacer las cosas que quieres. Dios te tocó, es algo verdadero. Dios te puso ese sentir, pero necesitas tú empezar a dejar tu carne a un lado, ¿sí? Tus pensamientos a un lado, tu tiempo que tienes para hacer otras cosas a un lado, para entonces hacer crecer las cosas del Espíritu. Es necesario hacer crecer las cosas que tiene el Espíritu Santo para guiar tu vida, para que entonces puedas hacer algo bueno, ¿sí? Dice aquí en el verso 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y decimos: ¿cómo? Sí, no estamos bajo la ley, porque el Espíritu Santo viene a hacer las cosas, ¿sí?, diferentes, ¿sí? Cuando Jesús, dice que Jesús fue intachable, ¿sí? Él no podía pasar ni una jota ni una tilde de la ley, porque era lleno del Espíritu Santo. Cuando nos menciona los 2 más grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Guiado por el Espíritu Santo con estos 2 mandamientos y así cumplir toda la ley. Porque cuando estás guiado por el Espíritu Santo, entonces toda la ley, todo lo que viene en la palabra de Dios, ¿sí?, es más fácil realizarlo, ¿sí? Es más fácil seguir al Señor, guiado por el Espíritu Santo. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no me voy a meter en todas las cosas que están escritas aquí, porque de alguna manera tú y yo conocemos lo que está escrito en esa parte. Y la última frase que dice: porque los que practican tales cosas no heredarán, ¿sí?, el reino de Dios. Y al principio de esto dice: y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí?
Pero nosotros estamos intentando ser guiados por el Espíritu Santo. La carne no puede venir, ¿sí?, apoderarse de nuestra vida si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Debemos estar constantemente renovando nuestras aguas, renovando nuestras lenguas, renovando nuestro espíritu, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestro corazón por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, y entonces las obras de la carne no serán manifiestas ya en tu vida. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, y contra tales cosas, dice, no hay ley. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estás viviendo este tiempo de doble cuarentena, verdad? ¿Cómo has estado viviendo todo este tiempo? Escuchamos en las noticias, escuchamos en las redes sociales lo que está sucediendo. Empiezan a subir casos, empieza a haber más divorcios, empieza a haber más peleas en el hogar. Y la pregunta es, ¿cómo estás pasando tú la cuarentena? Porque déjame decirte algo, si no la estamos pasando con Dios y no la estamos pasando guiados por el Espíritu Santo, entonces la estamos pasando difícil. Nosotros debemos estar guiados por el Espíritu Santo. Y me encanta el fruto del Espíritu Santo. Dice, es amor. ¿Quieres amor en tu hogar? Empieza a dejarte guiar por el Espíritu Santo. ¿Quieres gozo en tu hogar? Alegría. Empieza a ser guiado por el Espíritu Santo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, empieza a ser guiado por el Espíritu Santo. Ángel, es que me hace falta tener más fe. Empieza a decirle, Espíritu Santo, guía mi vida. Dame más fe. ¿Sí? Mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu Santo es para estarlo viviendo en este tiempo. ¿Sí? Y es donde nosotros debemos estar siendo guiados. Dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice el Señor, vivamos por el Espíritu. Hemos sido nacidos de nuevo en el Señor, en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Y siendo guiados por Él, podremos nosotros tener una vida plena en el Señor. Sí, con sus pruebas. Sí, también con este tiempo en el que estamos viviendo. Pero ahí estará el Espíritu Santo rodeándonos de paz, de amor, de bondad, de dominio propio, de bendición, de fe, de mansedumbre, de templanza. Ahí estará el Espíritu Santo rodeando nuestra vida y nuestro hogar. Y déjame decirte una cosa, la promesa es para todos, para tus hijos, para los jóvenes, ¿sí?, para los matrimonios, para los adultos, para los de la tercera edad, para todos es la promesa. Mantén tu vida llena del Espíritu Santo. Quiero que veamos otro verso, por favor. Gálatas capítulo 3. Desde el verso 1. Oh Gálatas insensatos. Habla un poco fuerte aquí, ¿verdad? ¿Quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Y estaba mencionando este verso 1, diciéndoles, ¿quién les fascinó? ¿Quién los cegó? ¿Quién les mintió? ¿Quién los desvió para no obedecer a la verdad? Wow, este verso nos confronta. ¿Quién te fascinó para no obedecer la palabra de Dios y a Jesucristo? ¿Qué te desvió para no obedecer y no buscar al Señor o al Espíritu Santo? Si ya viste que Jesucristo fue crucificado por ti por amor, ¿qué es lo que te fascina? ¿Qué es lo que te ha cegado para no seguir adelante? Verso 2, esto es lo que quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? ¿Y qué nos quiere decir aquí? ¿Lo recibiste por tus obras que hiciste o por fe? El Espíritu Santo, amado, se recibe por fe. Así como recibiste a Jesús como tu Salvador, así tienes que recibir al Espíritu Santo como recibiste a Jesucristo, con fe. Yo te recibo, Espíritu Santo, en mi corazón. Yo te recibo, Espíritu Santo, en mi vida. Y verso 3 dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas has padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y nos está confrontando la palabra de Dios, ¿sí? Diciéndonos, no has corrido en vano todo esto. No dejes a un lado al Espíritu Santo, ni por las obras, ni quieras obtenerlo por las obras, sino más bien obténlo por la fe, porque tienes fe. Cada vez que tú escuchas la palabra, como hoy, cada vez que así estamos escuchando la palabra, estamos obteniendo la fe de decir, Señor, sí, ven a mi vida, Espíritu Santo, sí, ven a mi vida, ven a mi corazón, porque quiero ser guiado por ti. Hace poco, hace un mes o un poquito más, recibía una llamada de mi papá y me decía, hijo, es que quiero contarte algo, soñé algo. Y le dije, ok. Y yo estaba haciendo unas cosas afuera, estaba limpiando la camioneta. Me dice, es que tuve un sueño y quiero contártelo. Y yo, ok. Y entonces dejé lo que estaba haciendo y me hice un poco más a un lado y lo escuché. Y me decía, soñé que llegaba un hombre a la iglesia. Y este hombre predicaba, era un invitado y predicaba. Y en la predicación, él les decía, no es necesario buscar al Espíritu Santo. No es necesario encontrarse con el Espíritu Santo. No es necesario las lenguas del Espíritu Santo. Y que él me decía en la reunión, dice, este hombre está mal. Dice, tengamos cuidado. Y entonces él tuvo ese sueño y me habló. Y yo le dije, tienes toda la razón, papá. O sea, así como tú soñaste, tenemos nosotros que estar tomados del Espíritu Santo, tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo y tenemos que estar llenándonos del Espíritu Santo constantemente. Y ahora
Lo recordé el día de hoy, ahorita en una oración que tuvimos con mi esposa, y recordé en ese momento lo que mi padre había dicho. Y dije, esto es para la iglesia. Esto es para todos nosotros. No puedes dejar que venga alguien y te diga, el Espíritu Santo, no es necesario vivir en el Espíritu Santo. Más bien, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, buscando llenarnos más y más cada día. Y cuando él dijo eso, yo lo tomé para mí. Yo dije, claro, papá, vamos a tener cuidado y seguir llenándonos del Espíritu Santo. Y ahora lo atesoro, esas palabras, porque digo, tenemos que tener cuidado de nosotros tener constantemente la llenura del Espíritu Santo y no contristar al Espíritu Santo en dejarlo a un lado, sino más bien nosotros vivir en el Espíritu Santo. Y esto yo sé que algunos de ustedes lo van a atesorar también. Vivamos llenos del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¡Wow! Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y yo quiero decirte, amigo, yo quiero decirles, iglesia, vivamos tomados de la mano del Espíritu Santo. Vivamos tomados de la mano de Dios. Vivamos tomados de la mano de Cristo. Vivamos tomados de la mano de la palabra de Dios. Pero nuestro guía hoy es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo antes de irse, les conviene que yo me vaya. Le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque Él enviará al Consolador. Jesús sube al Padre, pero Él envía al Espíritu Santo y llena a los discípulos. 12 discípulos trastornan el mundo entero, llenos del mismo Espíritu que estuvo en Jesús. Y ese mismo Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia, para ti y para mí. Ese mismo poder ha sido dado para ti y para mí, para guiar nuestras vidas y para que otros se acerquen a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Así que yo quiero invitarte el día de hoy a que puedas decirle con todo tu corazón al Señor, Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Y yo quiero que ores ahí con tu esposa, ahí donde estás. Y si está tu familia ahí reunida, júntalos. Y puedan orar juntos y decirle, Espíritu Santo, llénanos. ¿Sí? Y siempre que ores y busques al Señor en tus tiempos de intimidad, pídele al Señor que te esté llenando con su Espíritu Santo. Cuando estés en el tiempo devocional con tus hijos, adorando y exaltando a Dios,
Diles, lléname, Espíritu Santo, llena a mis hijos, Espíritu Santo, porque entonces encontrarás vida a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso con nosotros. Este tiempo en el que hemos estado viviendo en cuarentena, Señor, incluso hasta doble cuarentena ya, Señor, ha sido un tiempo donde hemos podido encontrarnos aún más contigo. Ha sido algo donde ahora nos hemos encontrado aún más con nuestro Creador. Y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tu Espíritu Santo nos ha rodeado de misericordia. Nos ha llenado, Señor, de bondad, de paz, de fe, de esperanza, de dominio propio. Espíritu Santo, te decimos, ven y habita en nuestros corazones. Espíritu Santo, ven y habita en nuestras familias. Ven y habita en nuestro hogar, en nuestras decisiones. Espíritu Santo, sé nuestra guía. Sé nuestro guía en nuestras vidas. Y te pedimos, Espíritu Santo, que guíes también a la iglesia, a todo aquel que nos está escuchando en este día. Sea guiado por el Espíritu Santo y por el fruto de su Espíritu Santo. El mismo poder que habitó en Jesús es el mismo poder que habita en la iglesia. Es la misma llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Y te damos gracias porque podemos tomar de esa llenura y podemos hacer válido el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque tú habitas en nuestros corazones. Espíritu Santo, sigue trayendo esa agua viva, Señor, que refresca y llena nuestros corazones. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero cantar una alabanza que en este tiempo de cuarentena, buscando al Señor y buscando la llenura, encontraba este canto y espero pueda ser de bendición para ti. Oh Jesús, gracias, Señor, por enviar tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, el mismo Espíritu que levantó a Jesús es el mismo Espíritu que ha dado a la iglesia hoy. El mismo poder que levantó a Jesús es el mismo poder que ha dado a su iglesia hoy. Recibimos tu poder, Señor, y llénanos
y recibimos tu poder, Señor. Llénanos más y más y del poder del Espíritu de Dios. Del poder del Espíritu. Llénanos de tu poder, llénanos de tu poder, llénanos de tu poder. Nada nos fascinará, Señor. Nada, Señor, nos hará perder el rumbo. Nada, Señor, nos hará, Señor, desviarnos a izquierda y a derecha. Porque tenemos la guianza del Espíritu Santo para nuestras vidas, que nos hace fijar nuestra mirada en Jesús, que nos hace fijar nuestra vida y nuestro camino en el que lo ha dado todo en la cruz del Calvario. Y recibimos al Espíritu Santo en fe y por fe en nuestras vidas, en nuestras familias, porque la promesa es para todos, porque la promesa es para todos. Oh, todo el que crea, todo el que crea, todo el que crea recibirá el poder del Espíritu Santo. Todo el que crea en Jesús recibirá la salvación y la vida eterna. Todo el que crea en el Espíritu Santo recibirá la guianza de Él, recibirá la llenura de Él para ser guiado en ese tiempo, para tiempos difíciles y tiempos de abundancia. Recibimos tu poder, Señor. Llénanos más y más del poder del Espíritu de Dios. Llénanos más y más, llénanos más y más, llénanos más y más del poder del Espíritu de Dios. Padre, bendecimos a las familias que nos escuchan hoy, Señor, y declaramos, Señor, que tú estarás haciendo una obra poderosa, Señor, llenándolos del Espíritu Santo en este día, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos, les amamos, sigamos en contacto, sigamos conectados. La iglesia continúa desde casa. Dios les bendiga a todos, les bendecimos. Bueno, pues ahora, ¿por qué no invitan a sus hijos a pasar? Y vamos a orar por los papás, vamos a darle gracias a Dios por sus vidas, vamos a bendecirlos como es debido, vamos a honrarlos. A los hijos, no importa que sean pequeños o grandes, ¿por qué no imponen manos sobre su papá y lo bendicen? Y vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, Dios, porque Gracias. tú has sido bueno, eres un Padre grandioso y amoroso, Señor, y te damos toda la gloria a ti primeramente. Y en Gracias, esta Jesús. hora, Señor, bendecimos a esos hombres, cabezas de hogar que pusiste en cada una de las familias que está escuchando. Señor, bendecimos a cada uno de ellos, bendecimos a nuestros Sí, papás, a nuestros esposos, Gracias, Señor, en Señor. el nombre de Jesús. Esos hombres que tú los has escogido para ser valientes y esforzados, Señor. Tú siempre sé su camino, Señor. Tú siempre sé su sabiduría en el nombre de Cristo. Sí, Jesús. Que puedan ver, Jesús. que puedan ver sus ojos, Señor, a ti en el nombre de Jesús. Que puedan enseñar a los niños, a los hijos, aún aunque fueran grandes, que siempre les dé sabiduría y consejo tuyo.
Padre, los bendecimos, Gracias, Señor. los bendecimos en Sí, sus Jesús. trabajos, Señor, los bendecimos en donde quiera que vayan y hagan, Digo, y mi todo lo Padre, que Señor, ellos hagan bendícelos. prosperará en el nombre de Amén, en el Jesús. nombre de Que Jesús. sean sacerdotes del hogar, verdaderos sacerdotes, verdaderos Gracias, hombres Jesús. que enseñan tu palabra. Los bendecimos, Padre Sí, Celestial, Jesús. a Gracias, cada Señor. padre, Gracias, Señor, Jesús. a cada papá que está escuchando en este momento, Señor, los ahí en su bendecimos, hogar, los Señor, en el nombre de bendecimos Jesús. y les mandamos, Señor, En el un nombre de abrazo, Jesús, abrázalos, Señor. Sí, Señor, Jesús. que se sientan Jesús. amados, que tú eres el Padre Sí, Celestial, Jesús. Señor, de todos nosotros. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Eres grande. Gracias, Grande. Señor. Amén. Amén. Pues no se olvide de darle gracias a Dios por la vida, de darle honra a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y honra al Padre. Si eres tu esposo, pues honra a tu esposo, enséñale a tus hijos a honrarlo, a abrazarlo, a amarlo, y que Dios los bendiga y los llene de sabiduría para la guianza de la familia. Dios les bendiga. Nos dio mucho gusto que pudieras acompañarnos en este tiempo de adoración y palabra. Fue de gran bendición adorar juntos a Dios, escuchar su palabra. Te invitamos a seguirte conectando con Cristo a través de las transmisiones programadas a través de Facebook, WhatsApp y Zoom. Dios te bendiga y nos vemos pronto.